cine, cine, cine. Más cine, por favor. Hola diletantes, estamos de nuevo aquí con el ciclo de ciencia ficción de los años 50 y de nuevo acompañándome Fran. Hola. Rick. Muy buenas. Cristian. Buenas. Y como siempre aquí presentando Ramón. Solo una pequeña pausa para recordarte que nos ayudas a crear contenido dándole al like, suscribiéndote y activando las notificaciones. Puedes mantenerte informado de todo lo que hacemos en nuestra cuenta de Twitter y también puedes escuchar nuestros podcasts en iVoox. Toda esta información y más la tienes abajo en el cuadro de la descripción. Continuamos. Bueno, esta película, La Guerra de los Mundos, la versión del 53, la ha elegido Fran. Fran, ¿por qué la has elegido? Pues, bueno, más que elegirla, es que esta peli tiene que estar. Más allá de lo que comentemos ahora, si nos ha gustado más, si nos ha gustado menos, esta película es un clásico. ¿Sí o no? Pues sí, es un clásico. Entonces hay que hablar de ella. Seguramente fue la primera película a gran escala de una invasión extraterrestre. Marcó un estilo de hacer películas de ciencia ficción, de invasiones y todo esto. Y claro, viene todo esto de todo el eco que hubo en su momento del famoso programa de radio, ¿no? De Orson Welles, y creo que fue en los años 30, ¿no? O por ahí. En el 38. En el 38, donde, bueno, pues todo el mundo se lo creyó aquello, ¿no? Que nos invaden los extraterrestres en Nueva York, no sé dónde más. Y de ahí vino, pues, un poco todo el boom, además de, lógicamente, la novela de H.G. Wells, ¿no? Donde, bueno, ahora hablaremos qué tal fue la fidelidad de esta película en cuanto a la novela, y también, claro, hablaremos un poquito también de lo que fue el remake que hizo Spielberg en 2005. Hablaremos un poquito, veremos un poquito las diferencias que hay y nada, vamos a ver qué tal nos parece la película, ¿no? Yo en mi caso la he visto, es la segunda vez que la veo. La primera vez no la vi tampoco de pequeño esta. Tampoco la vi entera, yo creo, de pequeño nunca. Y la vi hace unos años, cuando estuve haciendo un poco ciclo de ciencia ficción, pues digo, me la voy a poner entera y la veo entera, que es una película que dura nada, o sea, dura 80 y pico minutos, es muy cortita, muy, muy liviana para verla. Y bueno, realmente no voy a decir que me emocione mucho la película, pero sí que tengo que reconocerle la diferencia con la otra película que hablamos en el anterior programa, que era la del Enigma de Otro Mundo, donde sí que realmente me aburrí. Es seguramente de las que hemos hablado la que más me aburre cuando la veo. Esta, sin embargo, me parece que no la pondría como una de las grandes de ciencia ficción como película en sí, no tanto como icono, ¿vale? De la ciencia ficción. Pero sí que ya me parece más entretenida que la del Enigma de Otro Mundo. ¿Por qué? Bueno, para mí está claro que la invasión alienígena está ahí, el diseño, los efectos especiales, las maquetas, los efectos prácticos, todo esto que hicieron en su momento raya un nivel fantástico, incluido a día de hoy. A mí me parece que, lógicamente, vamos a ver el cartón piedra, vamos a ver las maquetas, vamos a ver esos efectos menos pulidos, bueno, los típicos, los contornos, ¿no? De las personas con los matte paintings y todo esto, pero aún así a mí me sigue funcionando. Fíjate tú que en esta película, desde luego, en el tema técnico aún me funciona y sigue siendo lo que más me gusta. Lo que menos me gusta, los personajes. Me sigue gustando menos los personajes y, bueno, ya para dejar claro mi opinión, no me gusta ningún personaje de esta película. Ninguno. Es decir, la pareja protagonista me parece un tostón de pareja, no tienen química ninguna. La chica es una histérica, directamente la ponen como una histérica, y a él, poco a poco, esto también le puede, y se convierten los dos en una pareja perfecta de histéricos, que no soporto, sinceramente. Y luego ya hablaremos del componente religioso, que hay que hablar de ello y que me parece a mí que es un punto negativo. Rick, ¿qué opinas Pues tú? sí, yo la vi también por segunda vez. La primera la vi hice una especie de maratón con la anterior, el remake de Spielberg.
Y bueno, a mí me sigue sobre todo divirtiendo. Me parece una película muy divertida, con una duración perfecta para que nunca se te haga pesada ni larga. Siempre hay algo nuevo, siempre ocurre algo. Y sí es cierto que los personajes son bastante de usar y tirar, o sea, son una excusa para ver esas miniaturas, ¿no? Esos escenarios, las explosiones, ¿no? De ese edificio y tantas escenas memorables que creo que es por lo que recuerdas un poco la película, ¿no? Por sus diseños, el diseño del monstruo, el diseño de alienígena, el diseño de las naves, que es distinto al de la novela, el diseño, pero que aún así mantiene el nivel, digamos, de inmersión, te metes, digamos, en esta historia, ¿no? Digamos, de caos, de apocalipsis. Y sí es cierto que quizás en comparación con otras de los años 50 no tiene tantas capas, no es tan profunda, ¿no? Porque los personajes no son no empatizas con ellos, pero aún así creo que es precursora, sobre todo visualmente, también con ese Technicolor que luce espléndido, los rojos y el verde son alucinantes y me flipa, te quedas hipnotizado, ¿no? Con algunas escenas. Y también porque creo que hicieron un trabajo enorme de crear escenarios y de que te los creas aún después de más de medio siglo, ¿no? Después. Aquí ya no estamos hablando de una película de serie B, ¿eh? En realidad. No. Aquí esto ya es una superproducción a tope, ¿eh? Así va a empezar yo. El primer blockbuster, la primera gran producción de ciencia ficción. Aquí ya no hay excusas de que si vamos a esconder o no esconder, si nos ha faltado dinero, si no podemos enseñar el monstruo porque nos da vergüenza o no podemos enseñar la nave. Bueno, aunque con el Alien hubo un tema ahí que no les quedó del todo bien y tuvieron que hacerlo a última hora. Pero bueno, aquí ya había dinero, estaba la Paramount detrás. Se le dio carta blanca para que hicieran lo que quisieran y se nota, porque la ves y se nota. Es que estamos más cerca de 70 años que de 50. 70, quedan 3 solo para 70. Es una exageración. Yo veo la película y me sigue funcionando perfectamente. Quizá también por el color, como decía Rick, un color hipnótico y que son tan vivos que te parecen de verdad marcianos. Yo quería destacar otro aspecto, que es el que más me gusta de la película. La habré visto, no mucho, yo creo que 2 o 3 veces también. La primera fue en DVD, o sea que hará 10 o 12 años. Y lo que me encanta es la sensación de desolación y de pérdida de la esperanza total, que es verdad que luego viene el mensaje religioso, pero me encanta cómo llevan a la humanidad al límite. No hay muchas películas que te lleven al último minuto de película con todo perdido. Porque una de las causas por las que los personajes se diluyen es porque no hay ninguna solución. En cualquier película moderna, a los 20 minutos habría una solución. ¿Qué solución? No lo sé. Si eres mejor director o mejor guionista, mejor solución. Aquí no hay ninguna solución. Es verdad que uno puede pensar, al final, ¿quién lo arregla? No, la naturaleza, Dios o no sé quién. Vale, pero me encanta tenerme yo mismo en tensión en minutos 60, 70, 80. Y no se puede hacer nada. La bomba atómica, no sé qué, nada, que no. Y tú diciendo, ¿y qué pasará? ¿Y qué pasará? Y claro, los personajes lo van notando también ellos. Y esa sensación me la dan muy pocas películas. ¿Qué puedo destacar aparte? Lo que habéis dicho, la revolución de los efectos especiales, que hay que recordar que se llevó el Oscar, como no podía ser de otra manera. Y hay que recordar también que estuvo mucho tiempo en el cajón el guión no. Digamos que Paramount tenía el derecho de toda la obra de Wells y estuvo mucho tiempo en el cajón porque no veían alguien que fuera capaz o no veían cómo adaptar el guión de la época victoriana a este momento de América, y me parece una adaptación muy buena. Me parece una adaptación en un momento muy complicado de Guerra Fría ya, y me parece una adaptación que por eso fue un éxito. Fue un éxito porque de verdad reflejó muchas cosas, tanto el temor soviético, como siempre decimos, como el temor o el cariño que se le tenía a los militares. Los militares aquí siempre son héroes en estas películas de los 50, porque venimos de la época post-Segunda Guerra Mundial, o sea que aquí siempre lo intentan. Y luego el tema de los aliens, que teníamos, que la gente estaba muy también hablando de ello todos los días. Entonces me parece
que si bien flojea en algunos personajes o flojea en decorados, no, porque en decorados que le vas a perder al 53, pues tenemos lo mismo que en tantas películas como Forbidden Planet, por ejemplo, tenemos las 3 técnicas, maquetas, matte paintings y animación. Tenemos lo clásico de la época, todo combinado, que da un efecto bastante redondo y creíble. Esta película quizá es más importante por cuándo fue que por lo que fue. Porque ten en cuenta que, por ejemplo, en el AFI, en el American Film Institute, eligieron sus 100 películas americanas de la historia. 100 películas americanas de la historia. Y esta película está por encima del 30, creo que está el 28. Tú dices, ¿esta película está el 28 para el Instituto de Cine Americano en la historia? El tema es que su relevancia histórica creo que la ha sobrepasado como historia. Si la vemos 70 años después, le podemos ver las costuras, pero la revolución técnica fue tal que yo no me puedo poner en los zapatos de la gente, porque sí, que decimos ultimátum a la Tierra, tal cual. Es que estas naves, cuidado, y estos efectos, cuidado. Fue un golpazo en la mesa muy gordo, porque no se compara nada que hayamos visto en este ciclo, por ejemplo. Yo creo que me quedo con la idea de que fue un golpe en la historia del cine más por cuándo se hizo que por lo que es en sí la película. Fue, desde luego, lo que estáis diciendo, una superproducción. Aquí Paramount puso todo el dinero que hacía falta y más. Se gastaron más de 2,2 millones de dólares, si no recuerdo mal, que para la época era una barbaridad. Y no solo por los efectos especiales, sino por el Technicolor, porque ya como hemos hablado en alguna otra de las películas de este ciclo, se gastaron muchísimo dinero en los efectos especiales y se quedaron sin dinero para el color, porque el color en esta época era carísimo, era muy, muy caro. Trabajar con las cámaras, con el negativo de color, el proceso de revelado, que estamos hablando de los 50, esto era carísimo. Y para mí, su gran baza, su gran punto positivo, el técnico, desde luego. Visto ahora, pues se le ve el cartón, como decía Fran, pero con los ojos de la época esto fue un éxito de crítica y público enorme. O sea, la gente esto le encantó, y una gran decisión creo que tomaron, que fue el desvincularse de todo lo anterior. Aquí no hay platillos volantes, aquí hay mantas a rayas volantes. O sea, era un diseño completamente innovador, rompedor. Los propios alienígenas no tenían nada que ver con lo que habíamos visto antes, que al final solamente sale uno, pero bueno, al final estás limitado, y también porque, como comentaba Cristian, hubo ahí unos fallos, unas cosas que tuvieron que hacer a última hora y tal. Todos esos ojos RGB que tienen como 3 sensores, ¿no? Uno rojo, verde, azul, como las propias cámaras, ¿no? Esta especie de telescopios que tienen o sea, todo era extraño, innovador, querían desvincularse de cualquier otra cosa, y ahí yo creo que es el punto más positivo que tiene, el rayo desintegrador, los escudos protectores, que luego esto es yo creo que antes de esto no se habían visto escudos protectores. Luego en Star Trek y tantas obras de ciencia ficción nos hartaríamos de verlo, pero yo creo que es. Y luego ya sí que de lo que es el argumento, lo que es la historia, toda la parte de histeria y caos, de cómo al final incluso somos nosotros mismos capaces de destruirnos, aunque nos están destruyendo por culpa de por estar vencidos por nuestro propio caos. Yo creo que es de lo mejor de la película. Pero para mí le falla esas sobreactuaciones, que por otra parte también eran bastante comunes en la época, pero aquí hay varios momentos que son muy acusadas. A mí me sacan un poco de la película. Los personajes no tienen carisma. Y luego toda la parte del panfleto militar y religioso es lo que más me saca. Visto con ojos de la época, pues les funcionó. A la crítica, al público, a todo el mundo esto le funcionó, les encantó. No solo en Estados Unidos, en todo el mundo esto fue un éxito. Pero sí que he visto con ojos de hoy, yo al final no tengo las sensaciones como nos pasaba hace unos días con El Enigma de Otro Mundo. En esta le veo más cosas positivas, pero sí que al final se me queda ahí. No
no me termina de funcionar una cosa por la otra, pero al final, pero la disfruto por todo lo visual, por todas las maquetas, es una pasada en todo lo que es el nivel técnico, pero se me queda ahí. A mí realmente una de las cosas que más me gustan de la película es, bueno, el principio y el final, con esa voz en off. Muchas veces se critica las voces en off, que a veces están insertadas ahí porque sí. A mí sí que me gusta en este caso, que Spielberg todavía lo mantuvo, esa voz en off explicando un poco el por qué los marcianos, ¿vale? Los marcianos quieren llegar a la Tierra, por qué no investigaron otros planetas. Bueno, sí investigaron otros planetas, pero no eran los adecuados para ellos y tal, ¿no? Todas esas frases, ¿no? Elocuentes ¿no? de nos miraban con ojos envidiosos y todo esto, que tanto mola, me parece muy chulo para empezar una peli. Y acaba también así explicando un poco el por qué ellos acaban siendo destruidos. Eso me parece un puntazo, la verdad. Para atrapar al espectador en la película, está muy bien. Sí, eso lo hizo todo. Cómo habla un poco de, y este planeta, aunque tuviera los anillos y tal, no les valía, y Mercurio está muy cerca del Sol, y todo, te da una explicación un poco lógica de por qué eligen el planeta que eligen. Y eso, como introducción, la verdad es que te pone muy bien en situación y te hace pensar, bueno, si fuera un alien, quizás también elegiría la Tierra, ¿no? Seguramente. Así que le da todo más sentido, más coherencia. Y está a una escala muy grande la película, ¿eh? O sea, porque incluso nada más empezar la película te muestran un matte painting de Marte ya con el mundo extraterrestre allí de fondo. O sea, eso Sí, no... A mí me recuerda a Contact, la de Robert Zemeckis un poco, ¿no? Evidentemente sin llegar al nivel de efectos especiales de la de Zemeckis, pero esa grandiosidad, ¿no? De mostrarte el espacio y mostrarte los planetas y todo, está chulísima y creo que está muy lograda aún a día de hoy. Acerca de los matte paintings de la Tierra también se ve en uno de ellos, hay que recordar el mérito que tiene porque, como, bueno, yo a veces lo he leído investigando un poco sobre 2001, hay que recordar que la primera foto que se tuvo de la Tierra desde el espacio fue en 1969. O sea, todo lo anterior a 1969, la primera foto en color, Era hipótesis. eran hipótesis. Tenían que, hasta Kubrick, que estamos hablando 15 años después, en el 68, 67, tuvo que reunirse, como él mismo contaba, una tarde a decidir qué azul le daba. Porque no lo tenía claro. O sea que hay que ponerse siempre cuando se ven estas cosas en perspectiva y decir, 1953, hoy todo es muy fácil, pero no tenían ni idea tampoco ni de cómo se veía exactamente la Tierra desde el espacio. Por eso, muy conseguido y mucho mérito todo lo que hicieron. Sí, desde luego, eso es lo que decíamos a nivel técnico, y el Oscar a efectos especiales merecidísimo para esta época. Luego, si queréis, al final, como estamos hablando de una de las obras que más versiones tiene en todos los medios, en absolutamente todos los medios, si queréis, luego al final comentamos un poco rápido, pero yo creo que antes de empezar, por lo menos un poco de H.G. Wells y de cómo llegó esto a la Paramount, a lo mejor tendríamos que hablar, aunque sea un poquito. Pues bueno, H.G. Wells directamente yo creo que no necesitaba presentación, es uno de los padres de la ciencia ficción junto a Julio Verne. Este hombre tiene un montón de novelas y relatos de ficción y no ficción, de bélicos, de comedia, en fin, de todo. Pero yo creo que lo más conocido suyo pues es La máquina del tiempo, La isla del doctor Moreau, El hombre invisible, evidentemente La guerra de los mundos, que es de 1898. Los primeros hombres en la luna y El alimento de los dioses, yo creo que son de su etapa de que más ciencia ficción escribió. Yo creo que todas estas son más conocidas. Como comentaba también Cristian, se hicieron con los derechos de varias de ellas. De hecho, los derechos Paramount creo que los adquirió en 1925. O sea, desde el 25 hasta el 53, en concreto con La guerra de los mundos, le estuvo dando vueltas a ver cómo podían adaptar esto. O sea, mira si estuvo años, incluso antes de lo del serial. Bueno, no fue serial, fue una emisión de Orson Welles en el 38. O sea, por aquel entonces Paramount ya tenía los derechos de... Y aparte, muchos directores lo intentaron y estuvieron interesados. Por ejemplo, hasta Hitchcock se interesó, pero el que llegó a hacer pruebas de cámara, o sea, test, fue Harryhausen.
circula por Sí. YouTube, cualquiera lo puede buscar, su test de cámara de cómo hizo la escena. Yo he visto solo una, la escena de donde cuando se desenrosca la tapa de la nave y sale el pulpo. Harryhausen lo rodó y fue a buscar financiación, no obtuvo financiación en unos meses y eso quedó en el cajón, pero claro, también era ideal para hacer ese tipo de películas. Pero vamos, que era un proyecto que muchísima gente se interesó por él. Sí, hay que comentar que lo que es la novela original era, sobre todo desde el punto de la ficción, una crítica al colonialismo, el que llega una fuerza arrasando contra la que no te puedes defender de ninguna manera, que yo creo que eso está muy bien representado y se ve también en la película, esa fuerza que no puedes hacer nada contra ella, te superan en inteligencia, te superan en medios, en tecnología, en número, es imposible acabar contra ellos. Entonces lo utilizó para hacer esta crítica. También como la idea de la posible evolución del ser humano, como que nosotros, si seguimos evolucionando, podríamos llegar a ser algo así. O sea, seres muy débiles físicamente, pero con grandes cerebros, ¿no? Y luego también la imagen del alienígena no tiene nada que ver. En la novela es un poco más Lovecraftiano, o quizás Lovecraft era más wellsiano, porque Wells fue antes. Porque eran como pulpos, era como comentaba Cristian, tenían un montón de tentáculos, cabezas enormes, entonces sí que es un poco más ese estilo. Lo de los trípodes no se pudo llevar, pero ya eso elevaba los costes a una barbaridad, decidieron hacerlo naves, pero realmente en la novela son trípodes. Y el gas, el humo negro, aquí no se ve, eso también se decidió eliminarlo, pero bueno, estos rayos calóricos que desintegran, sí, por ejemplo, sí que se ven. La hierba roja aquí tampoco sale. Que en 21 días destrozan la Tierra, en la novela era un poco más de tiempo, aquí dicen como que en 6 días podrían aniquilar la Tierra, ¿no? En la novela lo alargaban un poco más. Claro, porque es el tiempo que Dios tardó Claro, en crear el mundo. Ese es uno de los temas porque H.G. Wells, según donde leas, o era ateo o era agnóstico. En unos sitios te lo ponen como ateo, en otros como agnóstico. Entonces yo creo que no hubiese estado demasiado de acuerdo con este giro, porque además él en la novela, cuando saca al párroco, es un personaje no muy positivo. O sea, más bien es un personaje que le da una visión muy, muy de cobarde, muy de charlatán. Y claro, aquí es otro. Aquí es Pues, totalmente otro personaje. No tiene en nada esta que ver. película es casi un héroe, o sea, Es un mártir, sí. Es un un mártir. mártir, sí. Bueno, lo de Wells no lo saltamos, yo creo que eso lo dejamos para el final, ya nos explayamos, porque con lo de Wells también se ha sobredimensionado mucho lo que pasó, como que hubo gente que se suicidó y todo esto, pero bueno, luego lo hablamos, porque eso fue también un poco maniobra del propio Wells, de Orson, aquí no H.G. Wells, sino Orson Welles. Todo vende, ¿eh? Aquí todo vende. Claro, es que Wells en el tema de venderse, yo creo que también se le daba muy bien y sobredimensionó todo lo que había ocurrido durante la emisión, ¿no? Porque creo que fue 1 hora o algo así de emisión y él se sobredimensionó mucho. Bueno, eso luego lo comentamos. Bueno, Byron Haskin, el director de la película, es un poco como muchos de estos directores a sueldo de productoras, pues era un todoterreno, hacía cine de aventuras, hacía cine negro, en fin, lo que le pusieran por delante, pero sí que es verdad que tiene algunas obras bastante relevantes, como Cuando ruge la marabunta, con Charlton Heston, Las aventuras de Sinbad, La isla del tesoro, la versión de los 50, aunque quizás es más conocida la de los 70, pero bueno, la versión de los 50 es suya. Y luego, después de esta película, hizo 3 más de ciencia ficción, como es La conquista del espacio, De la Tierra a la Luna y Robinson Crusoe en Marte. Entonces, pues eso, un director que lo que le echaran lo hacía, pero bueno, sí que es verdad que tiene algunas obras que han sido bastante bien consideradas. También tenía muy claro lo que quería hacer porque en todo momento decidió que él quería actores que no fueran conocidos, que todo el peso de la historia fuera el alienígena, las naves, la invasión, y no quería ninguna cara conocida en ningún momento para la película. No, yo creo que Jim Barry, que es el más famoso ha sido famoso después, o sea, no en aquel momento no lo era, con el agente Burke, ¿no? De La ley de Burke, de esta serie tan famosa que bueno, incluso tuvo como una especie de reboot en los 90,
ya con Jim Barry bastante mayor, pero aparte de él yo creo que no hay nadie así tan reconocible, ¿no? en la película. Y ya digo, Jim Barry fue reconocible a posteriori. Sí, sobre todo, como dices, en el mundo televisivo, fue más en la pequeña pantalla que en la gran pantalla, pero no, yo creo que Haskin aquí, además, por lo que estuve mirando, tenía también un pasado en los efectos especiales, que llevaba una carrera ya importante en ese departamento, junto con el productor, que también cabe mencionar, que es George Pal, que también es director, por lo menos la más reconocible para mí es la de La máquina del tiempo, aunque hizo también Con destino a la luna, hizo Atlantis, hizo unas cuantas, hizo Cuando los mundos chocan, creo que una cinta así como de postapocalíptica un poco de la época, y en todas ellas tiene un denominador común que son los efectos especiales. Eran dos tipos que además colaboraban muy bien juntos, por lo que yo leí, y que eran dos genios en lo que era sacar recursos de lo que había en la época, ¿no? Para crear unos decorados impresionantes. Y aquí, desde luego, yo creo que es su gran legado, ¿no? Yo creo. También decir que George Pal es el productor que aparece acreditado, pero detrás, en la sombra, estaba Cecil B. DeMille, que lo podéis, a día de hoy se sabe, y en IMDb, cualquier sitio, en montones de libros aparece ya acreditado, pero originalmente no está en los créditos de la película, pero estaba ahí todo el proceso de preproducción. El tema es que los tenía él y George Pal era su amigo, entonces cada persona que iba a pedirle los derechos para hacer la película decía, no, esto lo va a hacer George, que es mi amigo, lo va a hacer muy bien, y por eso al final todo fue un tema pues eso, de que alguien tiene los derechos, pues esa persona decide. Bueno, podemos hablar un poco de las props, por ejemplo, ¿no? Que me está informando de los bichos. Se hicieron al final, porque como comentamos siempre con Fran en los otros vídeos de coleccionismo, todo el material del cine tiene un poco de repercusión, o está un poco considerado de hace 20 años, ponle. Antes era simplemente o para basura o para reusarlo en otra película. Bueno, al final acababa todo, pues eso, en el vertedero. Para esta película se hicieron 3 naves, más o menos las naves tenían como 1,20 m o así, que son 3,5 pies, y estaban hechas de cobre. ¿Y qué hicieron? Que el prop maker, el que hace estas cosas, al terminar la producción, y fíjate que fue un éxito la película, y aun siendo un éxito, ¿qué hicieron? Se las devolvieron a él. ¿Y él qué hizo? Aun siendo un éxito la película, ¿él qué hizo? Las fundió. Claro, mira que tenían un montón de electrónica y un montón de... No era solo cobre, fíjate, si se ve en la película, muchísima electrónica, muchísima tecnología y muchísimas lucecillas. Nada, el tío cogió y las fundió. O sea, no están, no existen y no... Creo que lo que se conserva todavía son las que se hicieron de fibra de... ¿Cómo se dice? Fibra de vidrio para la serie de televisión. Esas sí que se conservan, pero de la película no se conserva nada. Y otra cosa que me chirriaba durante la película, no sé si a vosotros también, era que estaba viéndola y yo decía, veo demasiado tanque, demasiado camión militar, demasiado ejército veo en esta película. ¿Qué pasa? ¿Que el ejército ha venido a rodar para Haskin? Porque se ve mucho ejército. Y creo que es una anécdota súper graciosa porque lo que hicieron, en ningún momento el ejército cedió a ir a rodar para nadie. Pero claro, una cosa es ver camiones y otra cosa es ver tanques. Yo digo, mucho tanque veo yo aquí y no son fake, ¿sabes? Esto se ve todo muy real. Y artillería también. A mí me sorprendía, digo, porque todo esto es muy raro ver todo esto tan real que ruede para un director o que esté a su disposición. Pues, ¿qué hicieron? Como tenían que hacer X planos, que ellos los podían hacer en 1 semana o en 2 semanas, dijeron, como no van a rodar para nosotros, porque eso no se puede, se informaron de que la Guardia Nacional en Estados Unidos estaba haciendo prácticas en Arizona. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a Arizona, a la zona de las prácticas, y lo que hicieron fue decir,
mientras hacéis prácticas, nos dejáis que estemos por aquí en medio, Haciendo fotos y vídeos. sí, rodando, y lo explica la actriz protagonista, cómo ella y el hombre, Jim Berry, se llamaba, como los dos, el director les decía, venga, corred por ahí, corred por allá. Dice, nos teníamos que meter en medio de los tanques y de la artillería mientras nos grababan. Dice, así se hizo la película. Y nosotros ahí un poco en medio de las prácticas de la Guardia Nacional. Claro, porque a mí me sorprendía, digo, no puede ser que todos estos medios hayan estado a disposición de un director para hacer una película de ciencia ficción. Veía yo demasiados tanques y demasiada artillería. Pero claro, fueron ellos los que fueron bueno, como se dice, ¿no? Si Mahoma no va a la montaña, pues... Tiene muchos filtros, ¿no? Esas imágenes de los tanques, de las explosiones con los soldados ahí metiendo esa en los está como ahí como un tono muy, ¿no? Como filtrado, oscuro. No sé. La tengo ahí como un poco diferente a lo que es el colorido del resto de la película. En algunos momentos. No sé, a lo mejor lo querían diferenciar totalmente de lo que es la parte marciana, claro. Cuanto más lo diferencies, pues más raro se ve lo marciano. Sí, quizás también si tuvieron que desplazarse donde estaban moviéndose los militares no podían llevar todo el equipo, no tendría la misma iluminación. Todo eso, exacto, claro, afecta a la imagen, sí. Exacto. Es un poco chocante cuando ves a los actores decir, no, nosotros no teníamos ningún material, nosotros teníamos que correr en medio de ellos mientras nos grababan. Digo, pues qué bien, pues por suerte no os mataron ni nada. Ni os pilló ningún tanque. Yo quería comentar el tema de un poco de hay realmente escenas muy modernas para lo que es la época, sobre todo cuando enseñan el avión este que tira la bomba de hidrógeno, que es este avión que se supone que es misterioso, que es, ¿no? Que se puede ocultar y tal, el avión este alto, ¿no? O sea, ancho, ¿no? El ala, el wing, el ala. Sí, lo digo porque es que como un ala. Sí, esta película tiene realmente, mientras la veía, ahora realmente recordaba que se parece mucho a Independence Day. Es decir, para mí esta película es la Independence Day de los 50, porque realmente para esa película se nota mucho que Roland Emmerich había visto esta película antes y cogió muchas ideas de ahí. Sobre todo el tema de la comunicación con los extraterrestres, con las naves, el cómo escapa la gente, el ataque sistemático de las naves al planeta, ¿no? Cómo se van posicionando de 3 en 3, igual que los 3 ojos que tienen los extraterrestres, estos del parchís, ¿no? De los colorcitos que tienen. Todo eso lo cogió ya y la verdad es que lo hizo muy bien en Independence Day. De hecho, Independence Day fue otro exitazo de taquilla impresionante en los 90. Y cogía eso, ¿no? Ese avión que dice que se llama el Wing, ¿no? Si dices tú que se llama Wing, lo cogía, por ejemplo, para tirar las bombas atómicas cuando veían que no podían hacer nada contra los escudos otra vez, ¿no? De las naves y todo esto, tiraban ya, como último recurso, tiraban las bombas atómicas, que era cuando venía Jeff Goldblum a decir aquello de no se puede consentir esto, tirar las bombas atómicas, morirán ellos y nosotros al mismo tiempo. Está muy interesante todo eso. Y me parece curioso el tema de los escudos que tienen. Porque si de hecho son muy interesantes los diseños de las naves, yo creo, o por lo menos mi teoría de cómo hicieron esos escudos, a mí me da la impresión de que son los que además se ve en la película. Cuando el protagonista va por las calles ya mientras está en el ataque en la ciudad, se para en una tienda y se ven las bolas estas que guardan, bueno, para protegerlos de los relojes o, ¿no? Estas urnas así ovaladas por encima, ¿no? Sí, pues las campanas de cristal. Las campanas son campanas de cristal. Para tapar los alimentos o los laboratorios para proteger. Sí, tiene toda la pinta de que fueran campanas de cristal que a lo mejor le metían algo de humo para que resaltara y luego está superpuesto. Tiene toda la pinta. Son esferas de cristal en sombra. Sí. Yo lo he estado mirando. Sí. Yo estaba viendo la película y digo, esto parecen campanas de estas por ejemplo, de las que se utilizan para regalar en Navidad los de cristal con la nieve y todo esto que se mueve dentro.
Y luego veo en la tienda esta las urnas. Además, hacen un plano muy específico ahí a esas urnas. Y digo, ostras, si es que son como los escudos de las naves extraterrestres. A lo mejor es un guiño y todo. Y si no fue, y si no fue aposta, pues oye, ha quedado muy curioso eso ahí. Una cosa también que me gusta de la película es la progresión que tiene de que empieza con un meteorito que poco a poco se ve la fuerza que tienen, que son capaces de desintegrar, y cuando ya tienes claro, salen la primera nave y tal, y ves que está claro que no puedes hacer frente con nada, no puedes hacer nada contra ello, empiezan a caer más, empiezan a caer y a caer y a caer. Es lo mejor, es la mejor sensación que te transmite la película, el mejor feeling que te queda, es la total y absoluta indefensión, impotencia, desesperanza. Me encanta llegar al final y no hay ninguna puñetera solución. Que no podemos hacer nada contra uno, que vamos a hacer contra todos estos. Sí, me funciona muy bien. Te va creciendo madre mía, y ahora 20 más, 40 más, madre mía. A mí me sorprendió bastante el diseño del alien cuando lo ves por primera vez en todo su esplendor, con las venas y todo esto. Y luego, indagando un poquito más, resulta que el bicho lo crearon un tal Charles Gemora, que era, bueno, mirando su página de IMDb, trabajó un montonazo en un montón de películas, Perdición, La Vuelta al Mundo en 80 días, Cuando los mundos chocan, etcétera. Y se vestía mucho de mono y todo esto. De hecho, hay fotos de él porque era un artista de maquillaje. Y aquí crearon un alienígena enorme y no les valía, no era práctico para filmarlo. Y entonces tuvieron que cambiar el diseño a última hora, ultimísima hora. Y entonces quitaron y pusieron los brazos del alien nuevo, le quitaron los brazos del anterior, del que era más enorme, y se los añadieron. Y entonces, por eso da esa sensación de cuando vemos la escena del brazo alienígena ahí posándose sobre Anne Robinson, que es como un brazo muy grande para un cuerpo muy, muy chiquito. El brazo es escuálido comparado con el... ¿no? El cuerpo es muy gordote y pequeño y el brazo es fino y alargado. Y te quedas un poco como, ¿y esto? O sea, es un diseño muy original que desde luego parece que dices, esto no pudo ser aposta, ¿no? Esto aquí tuvo que haber algo y de hecho hubo algo. Y es que tuvieron que cambiar a la última instancia y creo que cuando vemos al alienígena desaparecer de pantalla, cuando le tira el hacha a este Jim Barry, hubo alguien que estaba detrás de cámaras tirando por el alien para sacarlo de plano y casi se suelta, casi se cae y descoyunta por completo al bicho. O sea que tiene muchos pequeños milagros, ¿no? Accidentes que no se llevaron a cabo. El tema es que lo rehicieron en una noche. Sí, en una noche. En una noche. Tuvieron que reinventarlo en una noche. Y fue él y su hija. Que dice, bueno, échame una mano. y había una entrevista de ella que decía, dice, madre mía, dice, en esa escena que tú decías, Rick, cuando se lo llevan y casi se cae, dice, si se llega a caer, dice, la que se monta, dice, porque no teníamos nada, ningún repuesto ni nada, estaba todo pegado con cinta, como se dice, vamos, cogido con alfileres, y si se hubiera roto o caído en aquel momento, pues un desastre, hubiera que haber parado el rodaje. Eso no pasó. A mí me sigue funcionando, fíjate tú. Bueno, pues ya ir comparando un poquito con la de Spielberg, me sigue funcionando más el efecto del brazo de la clásica que el CGI de la de Spielberg. Totalmente. A mí me gusta más porque es que se nota que está ahí, el brazo tiene sus venitas, tiene su colorcito, tiene sus 3 deditos, ¿no? Con esas ventosas que tienen como al final, ¿no? Tiene esas 3 ventosillas. Y aunque, bueno, la de Spielberg está muy bien hecho, están mejor diseñados, por ejemplo, los trípodes, todo esto está más chulo, claro, pero aún así sigue siendo muy original y tiene un encanto mayor esas... por ejemplo, el brazo, ¿no? El brazo me parece que... El efecto práctico, el ojo siempre lo podrá tocar
siempre. Aunque pasen 200 años, el efecto práctico, el ojo dice, estoy muy cerca. El CGI ya tiene que ser una perfección de un nivel... y además, el problema del CGI es que como va tan rápido, va a envejecer de mal. Porque tú imagínate el CGI de dentro de 20 años, que vengas a ver CGI de hace 20 años y hayan pasado 40, y dices, madre mía, o sea, el CGI, el problema que le veo es que va a envejecer, pues no lo sé. Porque cuando nos acostumbremos al mega CGI de dentro de 10 o 20 años, a ver cómo ves el de hace 10 o 15. Eso va a ser el problema. El contraste de la imagen por ordenador y la imagen real filmada en escenario, pues crea un contraste que el ojo dice, sobre todo si es de hace unos años, de 10, 15 años, ya pierde bastante credibilidad. Sin embargo, esas películas nunca lo van a perder porque es que está ahí, es real. Y eso va a ser así hoy, hace 50 años y dentro de otros 50 años. Eso es lo mágico. Lo máximo que puede decir alguien es, pues bueno, vaya bicho más feo, o no tenía imaginación, no sé qué, pero que no está ahí, ahí lo tienes. Que te lo creas o no, ya es cosa tuya de creértelo. Pero el de Spielberg se parece también mucho al de Independence Day también, o sea, en diseño y tal, no me sorprende, vaya, eso es lo que quiero decir, no me parece nada innovador el diseño de la... Yo tengo ganas de volver a ver la de Spielberg porque el recuerdo que tengo es... no quiero matarla aquí, pero tengo Hombre, un recuerdo... no es su mejor película, está claro, pero bueno, la volveré a ver. A lo mejor a raíz de haber visto esta, pues me la pongo un día a ver. a mí realmente me entretiene esa película. A mí sí que me entretiene esa película. Sí que es verdad que tiene un bajón a la mitad de la peli con el tema este de... Bueno, también en esta película también sale ese momento en que se quedan solos en una cabaña. En este caso son la parejita, ¿no? De histéricos, que en ese momento no pueden ser histéricos porque tienen que estar calladitos para que no les pillen. Que esa sería la paralela a la que hace al personaje de Tim Robbins, ¿no? El tío ese que quiere ir a por ellos y salir ahí fuera y con la escopeta a matarlos, ¿no? Es un poquito, le da un poquito de vuelta a esa escena Spielberg, porque como no tiene a estos dos, pues mete un conflicto ahí en medio de un humano contra los extraterrestres, mientras en esta película lo que tenemos es simplemente al investigador que lo que quiere es saber más de los ETs, ¿no? Dice, uy, dice el tío mientras la otra está en shock ahí, que no sabe dónde meterse. Él lo que quiere es decir, uy, ha pasado uno, vamos a buscarlo a ver si lo podemos ver. Bueno, es curioso. Es que la película hasta el minuto 70 o así, o 65, te tiene confiado en que va a haber una solución, en que la humanidad va a encontrar una solución. Entonces hay un punto X en la película en el que la historia va de eso, de que no hay solución. Entonces ya todos los personajes, pues digamos, se dispersan porque es como que se rinden. La humanidad se rinde. Y al rendirse, pues como dice Ramón, pues de la rendición a la autodestrucción. Porque aunque nos vayan a matar los aliens, pues es igual, vamos a robar a la tienda aunque queden 5 minutos. O sea, es el carácter autodestructivo. A mí la de Spielberg me aburre. Yo ahí sí que no... Salí del cine, yo creo que incluso un poco enfadado. A mí no me... Los personajes... Que eso también me pasa con la del 53, que es que no, en ningún momento me siento identificado con los personajes, no les veo ningún carisma. La del 2005, ¿no? La de Spielberg fue en el 2005. Me pasa más o menos lo mismo, es que no hay ningún personaje que me guste de la película y luego encima es que hay varias cosas que me resultan increíbles, que tienes que hacer una suspensión de la incredulidad tan grande que me saca mucho de la película. Entonces la de Spielberg, yo pondría, para mí, la del 53 estaría un poco por encima también, sin mucha diferencia. La del 53 para mí estaría un poco por encima de la de Spielberg. Y la de Spielberg sí que tiene un poco más, tampoco todo, pero tiene un poco más de fidelidad con la novela. Están los trípodes, está la hierba roja, está lo del humo, está... Pero luego también se toman muchas licencias, que bueno, eso me importa menos. El que te tomes licencias con la historia original me da igual, pero es que luego que realmente no me importe lo que le está pasando a los protagonistas, eso sí que me afecta más.
para que me guste la película de terror. Teniendo en cuenta que la obra original es en Inglaterra, pues fíjate, todo el mundo la adapta. O sea que Claro, no hay ningún problema con que la gente adapte a su versión y al final ves una película y si te entretiene, te convence, te la crees o no. Y ya está. Bueno, habría que hacer una versión steampunk victoriana realmente para ser fiel, ¿no? a la novela. A mí realmente me parece un acierto que Spielberg se alejara un poco del tono global de la guerra contra ellos. O sea, se aleja bastante y es algo más intimista. Va más un poco de la familia, ¿no? De Tom Cruise y todo eso. Para mí eso me parece que está bien, no contar un poco lo mismo que la otra peli. Pero sí que es verdad que se le puede quedar un poquito ahí. No es su mejor, ni es su mejor película, ni es su mejor película de ciencia ficción tampoco. Entonces, bueno. Pero bueno, para mí sigue siendo muy entretenida. Sí, yo creo que quizás desperdician un poco el metraje, porque es que dura casi 2 horas y dices, joder, con tanto metraje, ¿no? Ya podrían haber puesto algo más de carisma a los personajes, ¿no? Darles un poquitín más de vida, porque es que no te importa ninguno de ellos, la verdad. Simplemente es ver a Tom Cruise corriendo para arriba y para abajo con la chica esta, Dakota Fanning, y poniendo cara de susto y poco más, ¿no? Se deja ver, o sea, no está John Williams, está la música que está muy bien, hay algunos efectos especiales que están bien y tal, pero bueno, yo prefiero la del 53, porque aunque sí es cierto que ese toque intimista le hubiera venido bien a la del 53, quizás un par de escenas más, ¿no? Desarrollan un poco más la relación entre estos dos protagonistas, o por lo menos dame algo más de algo más de personalidad, dame más Eso sí. personalidad, porque son clichés con patas, o sea, son clichés andantes y no tienen ninguna frase memorable, ningún momento que los vayas a recordar para nada, y eso le hace daño. Pero la de Spielberg tampoco es que Tom Cruise, hombre, aparte de verle correr ahí con un catacrack ahí como Misión Imposible. Hombre, Rick, ahí, pero es que Tom Cruise, tú no sabes que ya en el contrato le viene lo de correr. Sí, eso está de lujo. Eso está bien. Tom Cruise tiene por contrato correr en una escena como corre él. Ahí yo recuerdo en el cine hubo un momento, sin querer hacer spoilers con la de Spielberg, por si todavía queda alguien que no la ha visto, pero hay un momento que recuerdo en el cine, ya casi al final de la película, que aparece el hijo. No voy a decir nada más sobre ese tema. Hubo un momento que de repente aparece el hijo y todo el cine fue, venga, va, o sea, el cine entero, es que no se lo creía a nadie. O sea, ese momento, quien la ha visto me entenderá, quien no la ha visto le dará igual lo que estoy diciendo, pero es que ese momento no te lo crees, no te lo crees. Nadie quiere ese chaval. ¿Por qué? No, si el chaval me da igual, pero es que por el contexto no te lo puedes creer. No te puedes creer. Está cogido con pinzas. Claro. Está ahí para el momento familiar de Spielberg. Happy ending. Tampoco me quiero ir sin decir que el personaje de ella, que es el más, de la de 53, que es el más desaprovechado, odioso, rechinante. Está tratado fatal el de la mujer. Hay un detalle que yo sigo sin entender. Esta chica podía ser, como en tantas películas, yo qué sé, de la época de Howard Hawks, de John Ford, de quien sea, podía ser la típica, no sé cómo decirlo, granjera, camarera, hija del reverendo. No, empieza la película y me dices que acabas de hacer tu tesis, o sea, es una científica. Y lo que hace en la película es chillar, café y donuts. Y yo digo, ¿pero para qué me cuentas que acabas de hacer tu tesis? Los donuts y las ensaimadas. Eso, ¿para qué me cuentas que acabas de hacer tu tesis y que admiras al científico y que no sé qué? Pues dime que eres la hija del reverendo y que, no sé, que eres camarera o que trabajas en tus labores. No lo sé, me da igual. Que eres de aquí del pueblo este y que no... Pero ¿para qué me haces un personaje explicándome en los primeros 10 minutos que eres científica para luego usarla así? Es una cosa que de verdad me quedé diciendo que no recordaba yo eso de que era científica. Pues científica, pero si no te interesa nada. Si no muestras ningún interés, solo muestras como una aversión a todo y un chillar a todo y ya está. Es un poco raro. ¿Para qué te molestas en presentarla como una científica que acaba de hacer una tesis? Tela. Pero también, yo creo que también eso nos pasa porque la vemos con ojos de ahora. Para los 50 que ha estudiado y que está trabajando, aunque sea sirviendo cafés, ya sería un poco como salir de lo habitual de una película. Es la mujer moderna.
Total. Moderno. Sí, sí, está. Tristemente es posible que sí, que fuera como algo, mira, no está en casa cuidando a los niños, ha estudiado y está trabajando. Y eso ya era Lo la hostia. lo vemos con los ojos de ahora, no de los 50, sí. Totalmente. Pero ese personaje viene dado del sacerdote, que no lo hemos hablado casi nada de él, pero hay que hablar del tema religioso, que realmente a mí es lo que me estropea el mensaje de la película un poco. Porque está siempre un poco ahí de confrontación entre ciencia y religión. Pero aquí está claro que gana la religión más que otra cosa, porque al final Dios hace el milagro y todo lo arregla, ¿no? Aunque sean las bacterias, realmente. Está ahí en contraposición las dos cosas. En mi caso no, porque el mensaje vale, tanto sea Dios como no sea Dios. Las bacterias están. Otra cosa es pelearnos por quién ha puesto las bacterias ahí. Pero Sí, te hace bastante hincapié que son criaturas de Dios, que en el momento en que disparan a la iglesia es cuando les empiezan a afectar las bacterias. O sea, se nota que lo está metiendo ahí y que por lo que siempre se ha dicho que George Pal es que siempre intentaba meter el tema religioso en todas sus películas. Lo entiendo porque está muy explícito, pero para mí sería un fiasco, para mí rompería el guión si lo que pasara sería que se abriera el cielo y cayera un rayo de Dios, quiero decir. A ver si me explico. No rompes el guión porque las bacterias están ahí. Otra cosa es que la justificación de las bacterias no te guste, te rechine, pues bueno, eso ya, pues cada uno, que habrá gente que le guste. Y como decía Ramón, en aquella época a lo mejor lo que querían era fanservice, era darle a la gente lo mayoritario. Tampoco lo sé. Pero para mí rompería el guión si fuera algo divino explícito. Que las bacterias están ahí porque las ha puesto Dios o no, pues bueno, pues están ahí. Eso ya hubiera molado, ¿eh? Que hubieran sacado a Dios ahí con el rayo santo, ¿no? Y se enfrentase a los rayos de los extraterrestres ahí los dos. Oye, o con otro bote de cristal repartiendo bacterias. Y tirándolas ahí para abajo, ¿no? Bueno, y lo del párroco yéndose a leerles la Biblia también es una cosa que a mí me saca. Es que es en muchos momentos de la película. Eso está en muchas películas, ¿eh? Curas que hacen cosas por ahí desesperadas. Sí. No solo con esta, si me pasa con algunas de la época, pero era la época, si es que está al claro. final hay como 3 o 4 iglesias. El tío se va visitando todas las iglesias que hay en la ciudad. Todas intactas, todos los edificios derruidos, pero las iglesias no. Hasta el final ahí. Mucho respeto tienen los aliens por las iglesias, ¿no? O sea, no Sí. está toda la ciudad ardiendo menos las iglesias, ¿no? Y justo cuando se atreven, adiós. Sayonara. Es curioso, ¿no? La parte del comienzo de la película, cuando viene el ejército y ¿quién está en representación del pueblo? Pues está el sheriff, está el científico este que ha venido, la chica de las enseimadas y los donuts y el sacerdote. Ahí están los representantes del pueblo, ¿no? Un poco. Y el sacerdote, vamos, ya es el que organiza todo. O sea, hasta las fiestas. Sí, es el líder, sí, ahí es. Y luego me resulta curioso que sea el único que dice, oye, si nos comunicamos con ellos, o sea, ninguno en toda la película da una pista de a lo mejor podemos comunicarnos con ellos, podemos hablar con ellos. Y este es el único que dice, esperad un momento. ¿No? Ni el científico ni nadie. Y bueno, pues ahí a lo sacrificio, ahí a lo kamikaze, ¿no? A lo Banzai ahí con la Biblia. Os voy a cristianizar. ¿No? Pues bueno. Que les hubiera puesto la cruz ahí. Sí. Ahí a lo exorcista. También lo de que el tonto del pueblo sea el mexicano. Los tres, un poco los tres tontos, ¿eh? Sí, los tres, pero sí. Con la banderita de. Si todo el mundo conoce lo de la bandera blanca, así es que eso lo conoce todo el mundo, hombre. Y luego me mola cómo acaban. O sea, vienen todos allí, está todo destrozado, preguntan, ostras, el coche está destrozado. ¿Dónde están los 3 tipos que había aquí esperando? Y de repente se ve como un tono cómico de la película las 3 sombras en la arena de los son un montón de cenizas, sí. Las cenizas ahí caídas, ahí, pero como si fuese la típica tiza esta del muerto de la policía en las películas cómicas, pues me recordaba un poco ahí la figura de los 3 muertos ahí en las cenizas. La silueta. La silueta, eso.
Pues si queréis comentamos un poco las distintas versiones, me dejo un montón, pero las distintas versiones que más o menos me han parecido interesantes de la Guerra de los Mundos, si queréis hablamos un poquillo así por encima y le damos cierre a esto. Dale. Pues bueno, por supuesto empezaría por la de Orson Welles, que la estrenó en la CBS, la radio, el 30 de octubre de 1938, o sea, fue un especial de Halloween. Esto hace algún tiempo, creo que fue un periodista, estuvo estudiando, intentando encontrar toda esta gente que supuestamente se llegó a tirar incluso desde algún balcón, suicidarse, llamar a la policía, al ejército y estas cosas. Y parece ser que el hombre no encontró a nadie, ni familiares, ni nada. Encontró a alguien que llegó a llamar a la policía, a preguntar qué estaba pasando, le dijeron que era un programa de radio y tal, pero como que empezó a ver que esto no tenía demasiado fundamento y al final como que sacó aquí unas conclusiones y es, bueno, lo primero, la CBS, todos estos especiales teatralizados de radionovela y todas estas cosas, los anunciaba durante semanas antes de que se emitieran. Luego los presentaba siempre al principio, o sea, si a alguien le confundió fue porque empezó a escucharlo ya empezado. Cosa que también, por lo que dice, en la época no era habitual. La gente sabía cuándo empezaba cada programa y si era un programa que oía habitualmente, lo oía desde el principio. Y si lo pillabas a mitad, ya sabías que era un programa, ¿no? Entonces, con lo cual esto no encaja demasiado. Entonces, una de las cosas que dicen es que los periódicos en aquella época tenían bastante guerra con la radio. Pues ahí sí que había una guerra de por quién se llevaba al público. Y los periódicos intentaban poner a la radio como que era negativa, como que atontaba a la gente, como... Entonces aprovecharon y un poco de manera sensacionalista agrandaron todo esto. Pero Wells, que no era tonto, dijo, esto me beneficia, o sea, si le hago creer a la gente que soy tan bueno, que he conseguido convencer a la gente de que algo falso es real, a mí me deja mejor, me deja como mejor director de lo que a lo mejor en aquel momento era, ¿no? Y salió a pedir disculpas por aquello y demás, que la propia CBS le dijo que no saliera, que no hacía falta, que no había sido tan grave, que había habido un par de quejas y poco más. Pero él decidió salir y creo que le pagó dinero a una persona por... que parece que todo esto estaba un poco teatralizado, le pagó algo de dinero a una persona por los daños, porque tenía que haber salido corriendo, perdió algo, no sé, algo así fue. Y salió ahí en las portadas como pagándole esto. Entonces, como que parece que todo esto fue bastante exagerado, pero incluso por el propio Wells porque le interesaba, le beneficiaba. Luego, después de la del 53, pasamos a la serie de los 80, que es secuela directa de la película, no de la novela, sino de la película del 53, que duró 2 temporadas, bueno, y tuvo unos 43 episodios. Y luego, en cine, también están las de Asylum del 2005, como siempre esta gente aprovechándose del tirón de otras películas. Aquí, evidentemente, 2005, aprovechándose del tirón de la de Steven Spielberg, estrenaron La Guerra de los Mundos, la llamaron así tal cual, a secas, y luego La Guerra de los Mundos 2, La Siguiente Ola, que esa por lo menos me parece que salió directa a vídeo. Siendo Asylum tampoco me extraña. No he visto ni una sola buena crítica de ninguna de las dos, así que me parece que esto debe ser terrible. Luego, en cómics ha habido adaptaciones en los 40, en los 50, en los 70 y 80 ya está la primera adaptación entre comillas, que sí que tiene bastante buenas críticas, que es del personaje Killraven, que es un personaje así un poco el estilo Conan, es de aventuras, acción y demás, pero que está en el mundo posapocalíptico después de que los alienígenas, los marcianos, hayan arrasado la Tierra. O sea, como que es un spin-off, ¿no? Se basa, pero no se basa directamente en la obra. Luego en los 90 hay un Superman en la Guerra de los Mundos. En el 2002 está la segunda parte de la Liga de los Caballeros Extraordinarios de Alan Moore, que esta sí que la he leído, esta sí que puedo hablar y es genial. Como casi todo lo de Alan Moore, es estupenda, pero claro, evidentemente tampoco es una adaptación tal cual de la novela, pero aún así es una de las mejores adaptaciones y más fieles a la novela.
Pese a que están los Caballeros Extraordinarios, que como sabéis es Mina de Drácula, El Hombre Invisible, o sea, están como juntando ahí distintas novelas de la época victoriana, pero en cómic, a su estilo. Y luego en 2018 hay una adaptación que esta sí que parece ser que es la más fiel a la novela, pues directamente una adaptación a cómic de la novela, que es de Dobbs y de Vicente Cifuentes, que es un dibujante español. Luego, en 2019 salieron a la vez 2 series de la Guerra de los Mundos, la de la BBC y la de Fox con Canal Plus Francia. Esto parece ser que es porque se quedaron los derechos de la novela, se quedaron libres. Entonces aprovecharon y las 2 sacaron serie. Yo creo que una de las cosas más interesantes en cuestión de versión y más extrañas, y mucha gente no lo conocerá, que es el musical de Jeff Wayne de 1978, que es un disco. O sea, es un musical, pero no es el típico musical de teatro, es un musical que directamente salió a disco, pero tiene sus conversaciones, tiene sus diálogos y luego tiene sus canciones cantadas, como cualquier musical. Y es de estilo rock progresivo, al estilo de King Crimson, Yes, Pink Floyd. Y como narrador estaba Richard Burton, que como muchos conoceréis como actor, porque ha hecho montones de películas, pero ese como narrador, el narrador principal, como en la novela el periodista, que es el narrador, el que lo va contando. Y luego pues cogió algunas de las mejores voces como cantantes que había en aquel momento, que era Justin Hayward de Moody Blues, David Essex, Chris Thompson, Phil Lynott de Thin Lizzy, Julie Covington. O sea, intentó coger las mejores voces que podía para hacer este musical. A mí, que sí que me gusta bastante el rock progresivo, a alguien que no le guste quizás no le termine de convencer, se le haga un poco pesado. Pero si te gusta Pink Floyd, Yes y demás, yo creo que este te va a encantar. Y aparte hay versión, salió una versión en castellano, la tengo por aquí. Con lo cual, si no te aclaras mucho con el inglés, incluso tienes para poder escuchar en castellano el musical. Pero yo recomendaría, si puedes, pillarte los 2. Porque realmente lo que es las canciones están cantadas en inglés en los 2, lo que cambia es la narración. Pero tanto el narrador, o sea, escuchar a Richard Burton como narrador, como el narrador español, que ahora no recuerdo quién era, pero era el de David el Nomo, es un doblador muy famoso español. Los 2 tienen una pedazo de voz, o sea, me parecen geniales las dos versiones, la única diferencia es esa. Y luego de videojuegos, bueno, en el 82 salió una versión para máquinas recreativas, que solo existen 10 recreativas, o sea, es de estas piezas de coleccionista que valen un dineral, que todo el mundo se da de hostias por ella, pero que se ve que como tenía un fallo en la jugabilidad, pues no se llevó a producción y no se hizo en masa, entonces existen solamente 10 máquinas recreativas de la Guerra de los Mundos del 82. Con el fallo, ¿no? Sí, que no, realmente parece ser que el fallo no es grave, pero que sí que el de jugabilidad es bastante difícil, es complicadilla de jugar a ella. Luego en el 99 para ordenadores salió un juego basado en este musical que os comentaba antes, o sea, no directamente en la novela, sino en el musical, que lleva su música y todo, que es uno de, pues, el estilo que yo creo que más estaba de moda en el 99-2000, que era como el Warcraft y demás, era la estrategia, estos juegos de estrategia como el StarCraft y demás, pero basado en la Guerra de los Mundos. Ese es muy curioso, un juego bastante interesante. Luego, en el 2011, yo creo que a rebufo, aunque tardó un poco, pero a rebufo de la versión de Spielberg salieron varios juegos. Para el Xbox, luego para iOS salieron un par, y para PC en 2018, este es el último que he visto que ha salido, salió el War of the Worlds Andrómeda para PC, para ordenador. Y quitando esto, aquí ya me he quedado, pero como adaptaciones podríamos seguir. O sea, hay de todo. O sea, la Guerra de los Mundos se ha convertido en uno de esos iconos pop que se ha hecho miles y miles de versiones en todos los medios. Pues me llama la atención el musical y las de Asylum, ¿eh? Y la novela gráfica de Alan Moore, que es un genio, también me apetece echar el guante. La Liga de los Caballeros Extraordinarios es en todos sus volúmenes, porque cada uno es en una época y en un contexto. Este es el volumen 2, el de la Guerra de los Mundos, pero todos a mí me parecen con sus más y con sus menos, pero todos
para mí, los dos primeros yo creo que son los mejores, pero todos tienen, siendo Alan Moore, la historia desde luego es buena, siempre, como mínimo es buena. Y por lo general es muy buena, de ahí para arriba. Pero en esto yo les recomiendo a la gente que haya visto la película y que no sepa nada del cómic, que se olvide de la película, porque no tiene absolutamente nada que ver, que se olviden de ella y que se lean el cómic, porque cualquiera de ellos es interesante. No, la película. Uf, la película es abominable. Bueno, pues nada, volvemos la semana próxima. Si queréis comentar algo para finiquitar. Nada. Nada, Creo que pues, le hemos dado ahí un buen repaso a la peli. Y más o menos ha quedado un poco clara que si nos ha gustado o no nos ha gustado. Seguro que vendrá alguna mejor todavía. sí, seguro. Pues nada, hasta la próxima semana. Hasta luego. Algo